con el bisulfiram. ¿Ese es el bisulfiram? ¿Se acuerdan? Hace tiempo, hace muchos años, yo conocí el bisulfiram, pero cuando la gente tenía por costumbre el etilismo crónico, le colocaban en la comida un fármaco que no sabía a nada, de nada. Pero cuando el paciente tomaba alcohol, tenía una reacción tremenda, hasta convulsionaba. Entonces, por una cuestión de condicionamiento de Pavlov, trataba, cada vez que tomo me da esto, entonces como que la gente dejaba de tomar, pero otra gente se moría, entonces ya por ahí lo dejaban de usar. Este fármaco se usó para el etilismo crónico en algún momento. Inclusive puede que la isoniazida altere los test de función hepática. Cuidado con que puede reducirse, como hemos comentado, su absorción con los antiácidos particulares. Y obviamente hay que darle pues, la piridogénesis, en todo caso se presentan los factores y sobre todo las patologías nerviosas periféricas que hemos comentado. Debería usarse en alcohólicos, esta vitamina B6, en gestantes y en pacientes malnutridos. Ahí tienen las interacciones. Cuidado con todo esto de acá, pregunta de tu examen respecto a esa energía. Los antiácidos obviamente caen la absorción, los antiepilépticos inhiben el metabolismo hepático de antiepilépticos, de manera que ya se imagina un paciente con TBC cerebral convulsionando, cómo se va a medicar. Con el aloperidol puede incrementar los niveles plasmáticos y prolongue la actividad sobre todo de los ansiolíticos. Entonces, secundariamente puede que disminuya el nivel de ketoconazol, que rápidamente lo indujo su metabolismo y se elimina. Acá están las soluciones en el caso que cada uno se presentara. Recuerden que el paciente puede que tenga tuberculosis, pero puede que tenga 50 enfermedades más, eso no pasa nada. Interacciones, ya hemos comentado, corticoides, anticonvulsivantes, barbitúricos, ketoconazol y antibióticos, sobre todo del tipo macrólidos. Y acá, efectos adversos, el más llamativo, la hepatitis, la neuritis periférica y la ictericia se debe hacer con una infección o una inflamación del tejido hepático. La primera droga que origina hepatitis es isoniazida. O sea, si el paciente le pone el caso clínico, ese que está en el NAM, pero es paciente con tratamiento de tuberculosis que presenta ictericia, ¿qué droga es la más probable? Isoniazida, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos con la rifampicina? No solo es efectiva contra el Mycobacterium tuberculosis, sobre todo, miren, es bactericida contra varias bacterias. Tenemos la Neisseria meningitidis, ¿de acuerdo? Y tenemos también el Staphylococcus aureus. Va bastante bien ahí. Entonces, miren su mecanismo de acción. Inhibe la RNA polimerasa dependiente del DNA del Mycobacterium tuberculoso y así suprime la iniciación de la formación de cadenas, sobre todo las unidades beta. Contrario y complementario a lo que hace la isoniazida. Cubre gram positivos, sobre todo más que gram negativos en cuanto a las otras bacterias, y lo malo es que rápidamente induce resistencia, de manera que usarla sola no tiene ningún tipo de sentido. Inclusive había protocolos hace mucho tiempo que usaban isoniazida con rifampicina, los dos, pero igualmente generaba resistencia. Tiene muy buena absorción, el problema era que tenía circulación enterohepática y cualquier antibiótico que se daba junto con ella podría originar que ésta se acorte. Recuerden que depende de la flora bacteriana a nivel ileal. Se elimina por vía biliar. Igual que la anterior, se interfería en la absorción con los alimentos, difundía todos los líquidos, inclusive la sudoración del paciente, la secreción salival y hasta la orina cambiaba de color. Tenía un color medio rosé, así más o menos como tu termito, la que está adelante, así como tu termo, así más o menos. El paciente generalmente manchaba un poco la camisa, sobre todo en las axilas. Como se elimina por vía hepática, no tiene problemas con la vía renal, contrario a la anterior, que tiene una eliminación renal. En insuficiencia hepática se tenía que disminuir la dosis y se podía emplear en lactancia de embarazo, siempre con cuidado de la dosificación en relación con el paciente pediátrico. Ahí está la dosificación, sencillo, duplique la dosis de la isoniazida, era 5, recuerda, aquí es 10, y acá era 10, recuerda, dígale 20, se acabó. Miligramos por kilo día, tiene un pico sérico más o menos de 10 miligramos por decilitro, una media de 3 horas, una aplicación proteica muy diferente a la isoniazida, que era 10%, este es el 25%,
metabolismo hepático y una eliminación renal muy escasa, pero que podría originar en algún momento que se dosifique de modo adecuado. Resistencia bacteriana, rápidamente, 1 a las 7, que es más o menos 10 millones de bacterias. Entonces, esta resistencia alta hace que nunca se emplee sola para micobacterium, pero se puede emplear sola para tratar prevención de meningitis por meningococo y también se puede usar para infecciones por Staphylococcus aureus. ¿Qué es lo malo qué problema tenía la rifampicina? Lo vimos en el primer lugar. Doctora Palaz. Era inductor inhibidor metabólico. ¿Inductor? Era un gran inductor metabólico, ¿cierto? Gran inductor, muy grande. Interactuaba con varias drogas y la mayoría de veces bajaba la concentración de las mismas. Puede originar un control inadecuado de la glucosa en la diabetes. Deberían cuidarse las damas que toman contraceptivos orales, muy poco lo hacen actualmente porque varían la flora bacteriana que hacían la circulación hepática, y también se contraindicaba o se daba como alternativa al paciente que estaba tomando como tratamiento de VIH inhibidores de proteasa, porque generalmente los podían inhibir también. Consideraciones con hepatitis, fiebre, trombocitopenia, síndrome parecido a la gripe o síndrome gripal. Disminuía la concentración de varias drogas, ya lo hemos comentado: metadona, warfarina, hipoglicemiantes orales, teofilina, dapsona, ketoconazol, igual que la isoniazida. Podía alterar los test de función hepática y podía cambiar de coloración la orina, las lágrimas, como ya hemos comentado, ¿cierto? Entonces, es un fármaco de hecho muy bueno, pero que tiene sus características. ¿Qué podemos sacar de saltar, no? Mucho cuidado con la warfarina, los corticoides y sobre todo el tratamiento en targa, ¿no? Puede que disminuya la actividad antirretroviral, de manera que debemos tratarla con mucho cuidado. Los corticoides, hay una marcada disminución de los niveles séricos y también con la warfarina la anticoagulación es subóptima, de manera que hay que vigilarlo. O sea, es un fármaco que da muchos problemas en general. Este es un fármaco un poco más raro, igual que la isoniazida, sirve básicamente para los químico-bacterias. Y ahora, ¿dónde actúa? Ya no actúa a nivel de la isoniazida ni la rifampicina, actúa a un nivel selectivo. ¿A cuáles? Al envejecimiento lento y zona pericavitaria. En cambio, la isoniazida actuaba en el caso, ¿no es cierto? Hay muy poca resistencia. Si se da combinada, si se da sola, seguramente también crea rápidamente resistencia. Es tuberculostática, un análogo sintético de la nicotinamida. Aquí tiene una característica fundamental. Es muy buena absorción por vía oral, casi el tratamiento con el alimento no tiene interacciones. Amplia distribución en todos los compartimentos, entra mejor al líquido cefalorraquídeo que la isoniazida. Es activa con tratamientos cortos y se puede emplear en gestación y lactancia con cuidado de que tengas un daño a corto y a largo plazo, sobre todo del aparato renal. Bien. Fácil, la rifampicina era por 2, ¿no? Este es por 3. ¿De acuerdo? 5 por 3, 15 a 30 miligramos por kilo día, y el pico sérico se conseguía más o menos con esta cantidad de drogas. Su vida media es de 9 a 10 horas. La aplicación proteica era muy parecida a la isoniazida, pero un poco más alta. Metabolismo hepático y eliminación renal. Juntaban los dos problemas de los anteriores. Metaboliza por el hígado, pero se elimina por el riñón, cosa que también habría que considerar en su administración. Malestar digestivo, hepatotoxicidad, hiperuricemia, artralgia, gota, raramente rash. No era frecuente esto. Alteraba los test de función normales de la función hepática, podía complicar lo que era la diabetes mellitus por un control escaso de la glucosa, podía originar hiperuricemia, ¿de acuerdo? Y tratar al paciente que tenía gota con un fármaco adicional para que se controle. Efectos indeseables, sobre todo la injuria hepática. La segunda causa de injuria hepática y hepatitis, primero era la isoniazida, la segunda es la teofilina, ¿de acuerdo? Inclusive había pacientes gotosos. Si te digo qué fármaco se usa con cuidado en un paciente gotoso, esta es la página, ¿de acuerdo? No tiene efectos muy marcados. A ver, estos fármacos se daban los 4, con el que viene acá. Se daban al día solo una vez, nada más, no se daban cada rato. Con solo una dosis en la mañana era suficiente.
salbutamol, por el contrario, actúa en la síntesis de ADN, otro mecanismo de acción. Es bacteriostático con el Mycobacterium extracelular en fase de crecimiento acelerado, distinto al crecimiento lento de la Heterobacterium. Es activo inclusive frente a cepas resistentes a isoniazida y streptomicina. Tiene un espectro básicamente dado por las micobacterias a la isoniazida. A mí me pasó por todo el mío, pero bueno. Debe ser la sombra del efecto. Igual que la penicillamida, que voy a resaltar, tiene una buena absorción por vía oral y no tiene problema con los alimentos, el etambutol va por ahí, se concentra en glóbulos rojos, se libera en el plasma, tiene este problema renal que comparte con lo que es la isoniazida, de darse en dosis modificadas cuando la tasa de filtración es menor de 50 minutos. Se usa en embarazo y lactancia y en insuficiencia hepática se usa sin cálculo. Bueno, entonces, las 4 drogas por excelencia se suma la streptomicina. Vamos a ver, ahí están las dosis. Ahí está la aplicación proteica, que también es bien baja, como se da cuenta, ¿no? La única que tiene alta aplicación es la rifampicina, ¿de acuerdo? Se elimina por vía renal y actúa de manera sinérgica con el resto de tuberculosos. Este fármaco tiene un problema fundamental. ¿Cuál es? La neuritis óptica, que puede ser unilateral o bilateral. Si es posible evitarlo en niños sería excelente, si no se le da una alternativa o se chequea la visión cada cierto tiempo. Sobre todo la visión al color, ¿de acuerdo? Disminuye la visión a los colores rojo y azul como característica y también disminuye la agudeza visual. Streptomicina es un aminoglucósido que, como ustedes saben, sobre todo el aminoglucósido actúa en la unidad 30S del ribosoma bacteriano. Actúa contra gram negativos también, va muy bien, contra Mycobacteria tuberculosis y Mycobacterium bovis, ¿de acuerdo? Y el resto de micobacterias, que son más o menos 10 micobacterias, no actúan en el médico. Actúa bien si se une a otras drogas tuberculosas, ya salió desde los esquemas y de los protocolos, como van a ver, ya no se emplea. Se emplea un gramo intermuscular cada 24 horas. De manera que se colocaba sobre todo en la primera fase hace mucho tiempo, ya no se emplea actualmente. Era altamente nefrotóxica, una fijación cuántica también baja. Y tenía este problema, ¿no? Era el más potente ototóxico y nefrotóxico de todos los fármacos antituberculosos. Entonces, tratamos de evitarla, inclusive en la gestación trataba de no usarse. Y cuando había insuficiencia renal, usarla generalmente con tasas mayores de 50 normales, pero menores de 50 tratar de modificar la dosis. Ahora, el tratamiento, ese es el esquema de tratamiento. Entonces, ¿es la diapositiva? Ahora, cuando yo respondo el examen, ¿cuál es la primera fase? Es eso que ven allá. 2R HZ. Si yo no pongo acá un número debajo de esto de acá, es todos los días, menos domingos y feriados, todos los días, ¿de acuerdo? En cambio, en la segunda fase, pongo 4 meses, esto es el número de meses, las drogas, rifampicina, isoniazida, tegamuela, y tenemos aquí rifampicina, R3 y H3, ¿cierto? ¿Esto qué significa? Rifampicina 3 veces por semana, isoniazida 3 veces por semana, por 4 meses. Ese es el esquema 1. Ese debe conocerlo como les dije, pero de manera milimétrica, porque es el que van a seguir ustedes. Entonces, estos esquemas los tienen que familiarizar. ¿Por qué? Porque ahora se vienen puras letras y números en los esquemas pequeños. Ahí tienen ustedes, ¿qué tuberculoso me interesa a mí? Si viene un niñito con una TBC ganglionar, ¿me interesa? TBC ganglionar, ¿me interesa ese paciente? Si ese paciente con TBC ganglionar me interesa, medio peluche, un TBC pleural, me interesa. Un TBC renal. ¿Cuál contagio? Únicamente el pulmonar de grado positivo, ¿de acuerdo? Entonces, a ese yo lo agarro del pescuezo, lo llevo a la posta y lo siento ahí, porque ese le va a contagiar personas.
¿De acuerdo? Entonces, miren, este debe ser pulmonar con cortico positivo o negativo que tenga epidemiología y una radiografía sospechosa de que tenga TBC pulmonar. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que estos son los esquemas. Primera fase, 2 meses diario, y segunda fase 4. Eso deben saberlo al derecho. Primera fase, acá están las dosis por kilo de peso. Isoniazida, rifampicina, pegmenta, mutol. Miren que la isoniazida no le han puesto la I ahí, sino le han puesto la H. HRZ. Aquí está la dosificación, aquí está la dosis máxima diaria. Ya sabiendo esto, no hay problema de preguntar en el examen. Arriba son 50 dosis los primeros 2 meses y luego son 54 dosis. ¿Quién usa el tratamiento de acá? Pacientes con TBC pulmonar, con extrapulmonar, excepto la TBC miliar, el sistema nervioso central, el articular, y pacientes nuevos o antes tratados con recaídas o abandonos recuperados. Esta es la dosis. Lo ideal sería hacer un cultivo del esputo que dura 1 mes y según la sensibilidad dar un tratamiento, ¿no es cierto? Pero generalmente empezamos con el paciente que no importa que haya recaído, damos el esquema que estamos contemplando acá. Esquema 1. Esquema 2, miren que todo cambia. Tiene visita pulmonar con compromiso lo que no tomaba el anterior, ¿recuerdan? El de acá no lo tomaba este esquema. Miren cuánto se da 1 año. 2 meses del esquema similar y 10 meses diario, 250 dosis de la segunda fase. TBC pulmonar, extrapulmonar con sistema nervioso comprometido o articular también. 2 meses, un año completo. Pero con drogas todavía que son de primera línea, esa es la gran diferencia, ¿de acuerdo? El esquema 3 ya entrando con lo que es VIH-Sida. El paciente con VIH, por tener una inmunidad, puede que haya tenido, ustedes cuando vayan al hospital, sobre todo a mi querido hospital de Mercedes, van a tener contacto con el micobacterio, eso es obligado. Una cosa es que ustedes tengan contacto, otra cosa es que hagan la enfermedad. Entonces, si ustedes tienen contacto y no hacen enfermedad, normal, todo bien. Pero si tienen contacto y no comen, están que se matan estudiando, pasan malas noches, bajan de peso, se deprimen y no tuberculosis. Casos de TBC en internos, conozco 12 casos, por si acaso en toda mi vida. Cuidado. También de alumnos, hay 2 alumnos. Paciente con VIH y TB pulmonar con tipo positivo negativo, que es esta dosificación. Ya no se le da todo el esquema de 10 meses de acá, sino se le da básicamente 9 meses. VIH con TB extrapulmonar, excepto esos compromisos que ya hemos comentado que son diferentes, y VIH antes tratados que han recaído o han sido abandonos previos. Ahí está la característica que te viene en la pregunta. ¿Qué es TBC resistente? ¿Qué drogas son las que marcan la resistencia en un esquema de tuberculosis? Son básicamente 2 definiciones en consideración. Y miren, aquí viene tu diapositiva flaca, Reina, al final. ¿Quiénes hacen TBC resistente? Estudiantes de la salud. Ahí está. Esto está en la guía, por si acaso, del inicio. Aquellos que fracasan con la primera línea, aún tomando el tratamiento, contacto de casos confirmados de TB resistente, recaída dentro de los siguientes meses luego de haberse dado de alta con un esquema de primera línea, recaída luego de haberse dado de alta con el esquema de segunda línea, personas privadas de su libertad, por no decir presos, y los que están en albergues, por no decir el asilo de ancianos, generalmente tienen también este problema. El tratamiento múltiple, que tienes hipertensión, diabetes, artrosis y tuberculosis. Antecedentes de ser irregulares, contacto de persona con TBC que falleció, comorbilidades o condición previa, sobre todo diabetes y VIH. Recuerden que la diabetes, lo hemos comentado, también inmunodeprime a los pacientes, tengan cuidado con eso. Y trabajadores y estudiantes de la salud. Cuando uno va al hospital un día, se va con tu máscara, con tu PPE, con todo, ¿no? Al día siguiente ves que no lo usa, hasta lo que puede ganar, como que te relajas, a los 4 días ya no usa nada, ya con mucho cuidado. Uno de los hijos de un médico, amigo mío, se contagió de tuberculosis, comienza así, con esa, llega con su paranilla, con su a conto de tuberculosis. Tengan cuidado porque eso pasa sobre todo donde es, y se van a dar cuenta, no va a pasar en el regional, tiene sitios espaciosos, ventilados, pero va a pasar en los lugares, en las postas más chiquitos, más hacinados, donde hay
Ojalá haya cambiado las Mercedes. El pabellón es de 20 camas y la acá tiene neumonía, y la acá tiene tifoidea, y la acá tiene el pesote, y todos están casi en el mismo. Cuidado. Ahí está. ¿Qué es multiresistencia? Las cepas resistentes a isoniazida y rifampicina. ¿De acuerdo? Y que es una TBC extremadamente resistente. Además de esto, resisten a una quinolona o una droga inyectable de segunda línea, cuadro que vimos al inicio, ¿de acuerdo? Una quinolona, y es este de acá, cuesta un montón de dinero en Estados Unidos. Entonces, partiendo de esta realidad, esquema estandarizado para un TBC resistente es este de acá. Miren cuánto es acá, ¿se dan cuenta? A ver. Es un esquema transitorio para usar en pacientes con factores de riesgo, para TBC luego resistente, a quien por la sequía de su estado no se puede esperar un resultado de una prueba de un PCR rápido e iniciar un tratamiento convencional. Una dosis, primera fase de 8 meses y la segunda de 16 meses. ¿Esta gente está en el hospital? Sí. ¿A qué hora llegan? Llegan entre 4 y 6 de la tarde al hospital de Mercedes, se mete por una puerta lateral, viene con mascarilla, toma tratamiento y se van. Por si acaso. Y van a ver también, son gente normal, ¿no? Pero anda con mascarilla casi siempre. Y a veces ya le llega toda esa mascarilla. Bueno. Esquema 1, esquema 2. Este es un esquema empírico, el de acá es un esquema empírico. ¿Qué usa? A ver. Drogas. Ketamutol, levofloxacino, cannabicina, etionamida, ciclosedina. Llevas tu caja todos los días de medicamentos. En la siguiente fase que usas, ketamutol y la cinnamida, que hemos dicho son los fármacos más activos contra solo micobacterias. Levofloxacina, etionamida y ciclosedina. Este esquema para quién sirve? Para TBC resistente según PS rápida, TBC con un diagnóstico de TBC resistente según PS, solo a medicamentos de primera línea, paciente que es contacto domiciliario de un caso de TBC, sobre todo si tiene factores de riesgo. Y básicamente entramos a un esquema en el cual tenemos que guiarnos por un cultivo de 3 puntos si fuera el caso y si no tiene tiempo de hacer. Arrancamos el tratamiento y antes de empezarlo sacamos una muestra de esto. Igual que lo que es una infección de vías urinarias. Entonces, tengo vías urinarias, segundo episodio así. Tomo una buena muestra o una buena higiene de ingrediente urinario, tomada la muestra y en el laboratorio arranco un tratamiento empírico. ¿De acuerdo? Que puede ser el adecuado o de repente no. Debe ser resistente a isoniazida, aquí está el esquema, un esquema empírico, terapia diaria por 9 meses. Debe ser resistente a lo que es rifampicina. Tenemos un esquema de 6 a 8 meses, primera fase y la segunda fase de 12 meses. Diario, ya ven que no hay acá por semana, ya todo es diario, hasta 1 año y medio. Y el TBC multilogo resistente, que básicamente se da a ese necesidad de rifampicina, usa 2 años de manejo médico con el esquema que hemos comentado anteriormente. Eso es todos los días. Entenderán que será bien complicado manejar eso, ¿no? Quinolonas que usamos en TBC, levofloxacino, ciprofloxacino, ofloxacino y monofloxacino. La mayor experiencia en TBC la tiene levofloxacino, un buen medicamento para el manejo de ¿de acuerdo? A pesar que el moxifloxacino, que es una droga que conversamos en la clase, se emplea únicamente en los unidades de cuidados intensivos, no debería emplearse fuera del hospital, únicamente cuando la gana tenemos por el unidad ambulatoria. Ya sabemos el mecanismo de acción, tenemos que inhibir la ADN girasa, enzima que prepara el ADN para la transcripción, bloqueando la síntesis proteica bacteriana, tiene buena absorción, sobre todo el levofloxacino no genera con los alimentos, se elimina sin metabolizarse por vía hepática. Molestias digestivas que ya hemos comentado, muestras hematológicas, aumentos de luminancia, cristaluria, acumulación en cartílago articular, lo que puede originar tendinitis y rotura de tendón de Aquiles, que también hemos comentado en la clase, y no se debería emplear en niños, adolescentes o en todo caso en pacientes con insuficiencia hepática o renal severas. Ahí tienen la dosificación: cipro, ofloxacino, levofloxacino y moxifloxacino. Si se dan por vía oral, tratar de no administrarlo con
inhibidores de bomba de protones y antiácidos no particulados. La indicación siguiente es ajustar el dosis en insuficiencia renal. ¿Qué es la etionamida? Que lo hemos conversado ahí en el reportaje. Es el derivado del ácido, es un químico, tiene una administración por vía oral, metabolismo hepático, un uso limitado por gran incidencia de RAM, sobre todo alteraciones neurológicas, más que digestivas, ¿de acuerdo? Cefalea, neuritis, esa es la dosis de presentación. Únicamente se emplea en pacientes que tienen, que debe ser resistente o intolerante. Finalmente, la cicloserina inhibe la pared bacteriana del Helicobacterium, va bien por vía oral, también como el anterior que estamos comentando aquí, igual que ese tiene grandes interacciones medicamentosas, sobre todo gran de origen neurológico, inclusive algunas psiquiátricas que se pueden manejar hasta el 10% de pacientes. El ácido paraminosalicílico bacteriostático, débil, selectivo para los químicos de tuberculosis, tiene una gran cantidad de reacciones adversas, es un medicamento que da muchas reacciones adversas medicamentosas, es muy fastidioso usarlo mucho. Retrasa el desarrollo de resistencia para isoniazida y lo que es la ceftriaxona. En el glucósidos hemos comentado amikacina, canamicina, que básicamente son para gram negativos y también para estas bacterias en el manejo del esquema primario para lo que era resistencia. Ahí tienen ya esto para terminar, la última, cómo se preparan las drogas, cuáles son las dosificaciones, los intervalos que se dan, la rifampicina, tenemos la dosificación, piradenamida, tambutol, tenemos cicloserina, la dosificación, etionamida, la levo que está en la parte inferior. Las reacciones adversas, acá me detengo un momento, ojo con las de acá, con las de acá y con las de acá. Esos tres fármacos son los que hacen IRE, isoniazida, rifampicina y tambutol, son las que tienen mayor cantidad de efectos colaterales. Y recuerden que el paciente con gota no hay que usar piradenamida o usarla con cuidado. Ahí tienen, ¿qué hacemos con un paciente con enfermedad hepática? Básicamente lo que usamos es tratar de no usar piradenamida, que origina fibrosis hepática, que lo hemos comentado. En enfermedad hepática descompensada, un régimen sin rifampicina, eso lo maneja ya el hemólogo, ya no maneja el médico. Tratar de usar streptomicina, tambutol y sobre todo usar las drogas de reserva al final, no tratarlas de matar tan rápido a pesar de que el paciente lo amerita. Y en la falla renal, al contrario, podemos usar dosis adecuadas de isoniazida, rifampicina, ¿cierto? Y piradenamida, no de tambutol, ¿de acuerdo? Que son drogas que se van básicamente por vía nuclear. En la cuestión severa, tratar de disminuir la dosis de isoniazida y también tratar de colocarlo sin cotidianidad para prevenir este efecto acumulativo del dinero. En el tambutol hemos comentado el efecto colateral más importante. Pacientes con VIH, tratar de... ¿Qué droga en el VIH sería la más problemática? De la que hemos comentado. ¿Qué droga podría contribuir más trastornos en la cara? Estamos atentos. Cuidado con la rifampicina, ¿de acuerdo? Cuidado con porque es la que origina más problemas en estos pacientes que tienen tratamiento con carga y puede originar que finalmente caiga en su eficacia. Ahí tienen otras dosis, caprimicina, ciprocicloserina, etionamida, que son las drogas de segundo orden. Creo que esta es la última. RAM, ahí está. RAM de primera línea. Estas de acá, bien clarito, no se pueden equivocar. Recuerden, esto es gota, esto es neuritis óptica retrovulvar y periférica, este es neuritis periférica, de manera que los dos aparatos más atacados son el sistema digestivo, con la afectación hepática, y luego el sistema nervioso central, los dos. Salvo la centromicina, que finalmente se va básicamente a lo que es la cóclea y también al sistema renal. En la segunda línea, la más llamativa sería Norcelpas, este de acá tiene un montón de problemas desde que se toma nomás, ¿no? Origina demasiados problemas de manera que su uso se trata de limitar. En general, aminoglucósidos, que sabemos los efectos colaterales
neuronas van más o menos bien. Y los de arriba generalmente tienen efectos colaterales, sobre todo hepáticos y neurológicos. Les dejo la presentación acá. A ver, dos cosas nada más antes de que se vayan. No se vayan, que ahora viene lo mismo. Le queda una clase al doctor, Carpio. no hay suspensión de clase, por si acaso. Tenemos hoy día práctica, el jueves tenemos seminario y tenemos el 11 práctica. Hasta ahí. Creo que no suspenden clases. Hasta no sé. No, se suspende el próximo miércoles. El próximo miércoles se suspende. Entonces, tenemos prácticas el día 11 en la tarde. ¿Vale? Y seminario es el último que viene el día jueves, donde se va básicamente a evaluar todo lo que se ha hecho. Entonces, a partir de ahora, salvo el grupo de seminario y el grupo de práctica, yo les voy a agradecer a todos que me dejen coordinarse únicamente con el profesor Molte aquí, cualquier actividad. Ya terminamos conmigo la clase teórica. La comunicación va a ser exclusivamente con mi grupo de práctica y seminario, pues tenemos todavía un par de fechas, y con el alumno Molte para cualquier cosa. Su examen es el día 16.